y juntamente con los compañeros Tanis Hoyos y Juan Diego Padilla les hablaremos acerca del texto expositivo. El texto expositivo es un texto de carácter informativo, mediante el cual se quiere llevar a cabo la explicación de un tema específico en cuestión. Se caracteriza porque en la mayoría de los casos sus lectores no tienen ningún tipo de conocimiento previo acerca del tema que está siendo tratado. Es importante mencionar que dentro de los elementos discursivos del texto expositivo se lleva a cabo el proceso de interacción con el lector, de modo que se lleva a convencerlo de lo cual se está hablando, debido a que este individuo lector no tiene el conocimiento previo necesario para cuestionar frente al tema. Suelen ser escritos en tercera persona y suelen ser además de dos tipos, de carácter divulgativo o de carácter especializado. En el primero de los casos, de carácter divulgativo, un texto expositivo suele tender a entrelazar uno, dos e incluso tres textos que tengan algún tipo de encuentro con los textos dentro de los cuales se están entrelazando. Esto con el fin de convencer al lector acerca de la interdimensionalidad de los textos que se están analizando. Por otro lado, dentro del texto expositivo especializado se lleva a cabo el análisis de un solo texto y la exposición del mismo. Tiene además elementos argumentativos fundamentados en criterios propios de la investigación, con bibliografía e incluso análisis del estado del arte. Hola, buenas noches. Mi fin en este video es el de ejemplificar sobre textos expositivos. Para ello, resaltaré que los textos expositivos se clasifican en dos tipos. Hay textos expositivos de carácter divulgativo y textos expositivos de carácter especializado. Además de que los textos expositivos se caracterizan porque abordan un tema o asunto de manera objetiva, con el fin de dar a conocer o transmitir hechos, datos o conceptos en específico o generales, lo que se traduciría en conocimientos. Prosiguiendo con la ejemplificación, empezaré con una muestra de un texto expositivo de carácter divulgativo, el cual se caracteriza porque está dirigido a un público amplio y no precisa de un lenguaje técnico como si lo hace el texto expositivo de carácter especializado. Pero ya vamos para allá. Primero empecemos con el texto expositivo de carácter divulgativo. Aquí tengo una enciclopedia. Buscaré un tema circunscrito al ámbito geográfico, el cual está aquí en el 706. Disculpen la demora. El cual es la Primera Guerra Mundial. Me permitiré leer un párrafo, el cual dice: Orígenes. Menciona algunas de las causas, pero resaltará aquí la principal, que es: pero la causa inmediata de la guerra fue el asesinato en Sarajevo, Serbia, de Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro. Que este texto expositivo, ¿qué nos está mostrando, qué nos está demostrando o qué nos está dando a conocer? Las causas por las cuales se originaron la Primera Guerra Mundial. Es decir, como lo dije hace unos minutos, no es necesario tener conocimientos previos para poder comprender un texto divulgativo de carácter un texto expositivo. Para ejemplificar un texto expositivo de carácter especializado, tengo este libro, el cual se llama
una perspectiva innovadora y clara para realizar los diversos modelos pedagógicos que le permitirán caracterizar su propia práctica docente. Los textos expositivos de carácter especializado se caracterizan porque, como lo dice su palabra, especializado, están dirigidos a un público en especial. No como los textos expositivos divulgativos que están dirigidos a un público en general, estos especiales, profesionales sobre determinado tema, asunto. Entonces, aquí hay un tema que me llama la atención, el cual dice: principales aportes del modelo pedagógico heteroestructurante. Se me olvidó decir que este libro está dirigido a un público especial. ¿Quién es ese público especial? Profesionales de la pedagogía, estudiantes de licenciatura que van a ser los próximos docentes, o cualquier otro profesional de otra carrera que desee ser docente. Entonces, dice un párrafo: el papel de la práctica ha sido subvalorado por lo general por los educadores al identificársela equivocadamente con el aprendizaje repetitivo, mecánico y no significativo. Evidentemente la práctica cumple. Bueno, por el contrario, por lo menos 3 funciones esenciales se le pueden atribuir a la práctica en un aprendizaje de tipo significativo. Primero, la práctica aumenta la claridad y la estabilidad de los significados aprendidos, especialmente si se tienen en cuenta los matices y las implicaciones que se pierden en una primera presentación si la práctica está asociada a la flexibilidad. La repetición de una idea en múltiples contextos las consolida. Está la segunda y la tercera función. Entonces, este es un texto expositivo de carácter especializado que nos brinda información o nos da a conocer sobre las funciones, sobre los beneficios que ha brindado el modelo pedagógico heteroestructurante a la academia. Seguiré hablando acerca de la estructura del texto expositivo, pero antes de eso quisiera recordarles que el texto expositivo es ese que se encarga de comunicar o informar quizás aspectos que desconocemos o temas que a veces tenemos carencias de información de. También decirles que los textos expositivos los podemos encontrar en enciclopedias, libros de textos, manuales, aún también en recetas y etcétera. Los textos expositivos o la estructura de los textos expositivos más que todo tienen una gran importancia porque esta le ayuda al texto a que el texto tenga una linealidad como tal. Por esta razón se les va a comentar o se les va a indicar o se les va a referir cada uno de las estructuras del texto. Recordemos que una estructura ayuda a que un elemento tenga forma, ¿cierto? Entonces, la estructura del texto como tal o como primera base de una de las estructuras del texto es la introducción. La introducción, ¿de qué se encarga? De mostrarnos el tema en lo general, en la parte general, pero con, con un objetivo, y es el de, primeramente, entrar a exponer lo que se va a encontrar en el texto. Puede ser desde el título, con una pequeña referencia, una pequeña introducción. El desarrollo del texto, en el desarrollo del texto encontramos las ideas principales, las ideas secundarias, y aún podemos encontrar en el desarrollo, algunas veces mapas, citas que nos lleven quizás a introducirnos más en el texto, anexos, muchas cosas que nos ayuden a apoyarnos en
en el texto que se está exponiendo en el momento. Cabe resaltar en el texto expositivo. Y al final encontramos la conclusión. Pero dentro del texto hay unos elementos que nos ayudan a tener, esa conciencia de que nos está guiando a lo que quizás queremos comprender en el momento. ¿Qué quiere decir? Que encontramos los nexos o los conectores que nos ayudan a entender en cada uno de los párrafos que se encuentra en el texto expositivo, o anclar las palabras, ayudan a unir las palabras para que podamos tener encontrar el sentido del texto que se está presentando. Los textos expositivos también los encontramos en periódicos, como el ejemplo que usamos, en revistas, como les venía diciendo, y también encontramos los textos expositivos en la receta, que nos ayuda a orientarnos y a guiarnos de los pasos que debemos de seguir para hacer algún alimento, ¿verdad? También vemos que los textos expositivos tienen unas características y también tienen un tipo como tal. En realidad no vamos a encajarnos en las características de los textos expositivos, sino en los tipos de textos expositivos. Podemos encontrar textos expositivos científicos, escolares, de periódicos y etc. Hay muchos tipos de textos y los textos periódicos son aquellos que se encargan de darnos una información o un acontecimiento que está en el momento sucediendo o aconteciendo. Los textos escolares son esos que se encargan de darle una información a el alumno para que tenga bases en cuanto a la escolaridad. Hablar acerca del proceso de los textos expositivos. Bueno, primeramente la descripción detallada, la comparación de conceptos, los ejemplos y las definiciones son algunos de los recursos lingüísticos más utilizados por la mayor parte de los autores de estos tipos de textos. Con respecto al formato en el cual suelen encontrarse, se pueden mencionar las siguientes cosas: las enciclopedias, los manuales, las revistas científicas, los artículos periodísticos e incluso las reglas de un juego de mesa, redactadas en su correspondiente folleto de instrucciones. El texto expositivo a menudo se presenta el punto central y se procede a definir una serie de conceptos relacionados que resultan indispensables para la comprensión del primero. Finalmente, cuando se cuentan con todas las herramientas necesarias, se retoma el tema principal y se pone detalladamente. Esta estructura debería reflejar el crecimiento intelectual de los lectores, que comienzan con una idea vaga de lo que quieren aprender y se convierten, luego de la lectura, en conocedores de una materia. Cuando se trata de temas muy extensos, muy amplios, los textos se suelen dividir en dos o más partes, tal y como sucede con los textos científicos y ciertos artículos periodísticos presentados en forma episódica. Dado que el consumo de un texto es importante, que el autor se anteponga a las inquietudes de los lectores a la hora de escoger y organizar el contenido. Para conseguir un producto que satisfaga efectivamente las expectativas del público, el escritor debe asegurarse de tenerlas en cuenta desde la concepción de la obra.
Bueno, es muy importante recordar que un texto expositivo no debería incluir opiniones personales, especialmente aquellas que puedan provocar a los lectores de manera negativa. Algunos ejemplos son los comentarios de tipo racista o antirreligioso o bien de desprecio hacia una persona famosa o compañía. Dichos elementos son propios del texto amarillista, dado que buscan generar reacciones violentas en el público y son el punto de partida de controversias, agresión y agresiones verbales, que en la actualidad tienen lugar principalmente en Internet. Habiendo escuchado lo previo expuesto por los compañeros y mi persona, les invito entonces a cuestionar su manera de exponer un texto expositivo, valga la redundancia, debido a que todos los elementos que ahondan dentro del mismo son de suma importancia para llevar a cabo la buena escritura de un texto académico expositivo, ya sea divulgativo o especializado. Muchas gracias.